Claudio Magris, italiano, novelista, pensador, es mundialmente conocido por una novela extraordinaria titulada Danubio. Las aguas del Danubio, gracias a Magris, cuentan la historia de Europa y enseña a los europeos la novela a conocer su geografía, su historia, sus mitos. Magris también ha sido político y legislador. Su ensayo Utopía y desencanto es una aguda reflexión que obliga a pensar, que nos enfrenta a nuevas realidades que los políticos profesionales, los medios de comunicación, los grupos fácticos esconden. Claudio Magris ha escrito recientemente un nuevo libro que recoge en esencia y básicamente una legendaria conferencia suya. El libro se titula Derecho y Literatura. Yo, que soy abogado porque no pude ser futbolista, porque las piernas se negaron a su debido tiempo a seguir las órdenes que daba mi cerebro. Yo, que soy abogado y aficionado a la literatura, he leído cautivado el libro de Magris. Me ha cautivado el libro porque Claudio Magris hace un recorrido desde Sófocles hasta Kafka, desde Shakespeare hasta los libros que están circulando actualmente en el siglo XXI. Cito yo uno a mi aire: Delitos a largo plazo. Magris se opone radicalmente a la idea de que la literatura y el derecho viven de espaldas, sin verse. Realmente esto es muy novedoso para el mundo hispano, aunque no para el mundo anglosajón, donde sí hay un movimiento que trabaja esta teoría, que une el derecho con la literatura. Se repite con mucha frecuencia que los escritores están distantes del derecho, pero también se conoce la leyenda de que Stendhal afirmaba que cuando se le secaba la pluma recurría al Código Civil para recobrar la inspiración, para renovar las ideas, para tener un sentido lógico, para nutrirse en la hermenéutica jurídica. Magris no cita a Stendhal, cita a otros autores
cita juristas como Kelsen, como Manzoni, para explicar sus puntos de vista. Magris demuestra que la creación literaria es libre, que debe ser necesariamente libre, pero que libre y todo está condenada a cumplir con las normas de la estética, con las normas de la sintaxis, con las normas de la gramática. Porque si no cumple con esas normas, se convierte en un panfleto ideológico o en un mamarracho verbal. El derecho, que encuentra su última expresión en las sentencias judiciales, es una narración que igualmente debe tener coherencia, que debe responder a normas, a mandamientos, a leyes. Esto, de hecho, ya les da un contexto similar. Magris pone el ejemplo de los hermanos Grimm y refiere que los hermanos Grimm, grandes literatos, cuyas obras están dedicadas básicamente a los niños, a las niñas, que ellos, los hermanos Grimm, eran abogados y pusieron semillas y frutos del derecho en las narraciones clásicas que publicaron. Los códigos no responden a la inspiración, al genio o mal genio de unos legisladores. Responden a los cambios sociales. Las ideas fundamentales, generales, básicas del derecho cambian, se fragmentan, se especializan en leyes específicas, en normas particulares, en reglamentos, creando un laberinto jurídico que deben estudiar, sin duda, los abogados, pero que deben leer, conocer los escritores, los literatos, para no quedarse al margen de los viejos y de los nuevos conflictos humanos, conflictos sociales, conflictos interculturales. Magris propone algo vital. Dice que un abogado puede y debe leer una novela con ojos de jurista, antes que con ojos de crítico literario, de esteta o de profesor. Un abogado puede en una novela ir analizando el comportamiento de un personaje delincuente, recordar normas jurídicas, evocar la jurisprudencia, para así ampliar su razonamiento. Eso podría hacerse, por ejemplo, en Crimen y Castigo, o podría hacerse en un autor que cita Magris, como es Dante Alighieri. Magris advierte que si esa lectura puede hacer un abogado, también puede hacerla un sociólogo desde las garitas de su especialidad, o un psicólogo clínico, o un psicólogo social, porque la novela recoge los guantes de box de todas las otras especializaciones. Con una novela tan extraordinaria como es Crematorio de Chirves,
que la recomiendo expresamente. Un arquitecto puede leer esa novela con ojos de arquitecto frente a su computadora y a su AutoCAD. La novela primero puede leerse con los ojos de la propia especialidad de uno, para luego leerla con los ojos del placer, de la crítica, de la estética. ¿Cómo le sirve a todo hombre de derecho leer el proceso de Franz Kafka? ¿Cómo le ha de servir a un juez mientras estudia el caso, un caso determinado? Porque la lectura del proceso ayuda a no incriminar, a no presumir la culpabilidad de una persona. Recuérdese el hecho gravísimo que sucede en la novela de Kafka. El propio Joseph K. empieza a sentirse culpable, a pesar de que desconoce el delito, a pesar de que no sabe la culpa que se le atribuye. Eso debe estudiarse, analizarse, bajo parámetros amplios, porque no podemos olvidar que es una herencia lamentable del cristianismo y su noción del pecado original. En la mayor parte de códigos del mundo, de constituciones universales, se ha eliminado la presunción de culpabilidad, pero esa presunción perdura en la mente y en la conciencia de jueces, fiscales, abogados, medios de comunicación, periodistas. Grave el asunto. Es interesantísimo en esta aproximación entre el derecho y la literatura cómo convoca a Sófocles y a la obra Antígona, específicamente al enfrentamiento entre Antígona y Creonte, que es el enfrentamiento entre el derecho y la moral, entre lo legal y lo legítimo, entre lo ordenado y lo justo. Ahí encuentran su esplendor, su machihembramiento, su combate íntimo, la literatura y el derecho. ¿Cuánto aprende un abogado leyendo poesía, leyendo novela? ¿Cuánto aprende un novelista, un literato, aproximándose a las estructuras y ordenamientos jurídicos, a la jurisprudencia que existe en los diversos países del mundo? Antígona y muchas obras de los griegos demuestran que es real la conclusión de Magris. Los primeros legisladores de la humanidad, con los mitos tan bellamente escritos, son los poetas, fueron los poetas. El derecho y la literatura no se oponen, se complementan, se ayudan recíprocamente. Recomiendo el libro de Claudio Magris.